Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otra vez por aquí en Mujeres Fuera del Sistema. Hola Rosalba, ¿cómo estás? Hola Ana, pues ahora sí que es hola Ana, a las dos. Pues contenta de estar aquí, ya sabes que este es un espacio que disfrutamos mucho, ¿no? Con nuestras invitadas y cuando estamos solas siempre tenemos tema de qué hablar, muy a gusto. Y bueno, como bien lo dices hoy, pues un lujo tener a la maestra Ana Rosa, que nos da mucho gusto darte la bienvenida, ¿no? Mil gracias, Ana. Mil gracias, Rose. Sí, con y gusto. nos gustaría presentarla, ¿no? Porque hoy dialogando y leyendo sobre la amistad entre mujeres, algo que me quedó mucho de la lectura que hice estos días es que para poder construir movimiento, para poder generar alianzas, para poder generar complicidades entre mujeres, es bien importante reconocernos. Claro. Reconocernos en un marco horizontal. Y creo que de repente el patriarcado nos gana y no nos vamos reconociendo. Entonces me gustaría decir el nombre completo de Ana Rosa, que es Ana Rosa de Jesús Mora Ortega. Ella es doctora en Educación, Desarrollo y Complejidad. ¿Sí? Maestra en Desarrollo Humano, licenciada en Educación Permanente y profesora en Educación Preescolar. Pero parte de su formación profesional, además de ser doctora, pues Ana Rosa tiene una cantidad impresionante de diplomados, de otros cursos que ha hecho y que la van haciendo profesional, ¿no? Como en el desarrollo humano integral, también en la parte de la perspectiva de género o igualdad de género, también veo por aquí varias capacitaciones en sobre feminicidio y derechos humanos, en violencia contra las mujeres, y bueno, es muy vasta su experiencia, ¿no? Entonces nos da mucho gusto tenerla acá y bueno, dialogar con ella. Mil gracias, Ana. Sí. Un placer estar con ustedes. ¿Por qué lucha, Ana Rosa? Ay, ¿por qué lucho? Pues porque esto cambie, porque el mundo cambie, porque nosotras, las mujeres, cambiemos, evolucionemos, reflexionemos. Hace un momento dijiste, nos reconozcamos. Y es importante reconocernos porque hemos crecido con un estigma, ¿no? De tenemos que ser tiernas, bonitas, calladitas, sumisas, abnegadas, toda esa serie de características que después de mucho tiempo, después de vivir situaciones fuertes que no me gustaban, pero yo no sabía a ciencia cierta qué estaba pasando en mi vida, pero vivía inconforme y muy inconforme. Me tambalearon muchas cosas y pues en la amistad entre mujeres encontré a esta gran mujer y bueno, ha sido un parteaguas. ¿Por qué? Porque me reconocí, aprendí a valorarme, aprendí que mi destino está en mis manos, no en manos de otras personas. Y bueno, empecé en la lucha feminista. ¿Por qué? Porque creo que el feminismo es una manera bien entendida, el feminismo bien entendido, una manera de valorarnos todas las personas. No estamos en contra de los hombres, ¿verdad? Porque muchas, digo, lo vivo diariamente y creo que lo vivimos diariamente. ¿Eres feminista? Uy, ya por lo menos encontraste un uy descalificativo. Te hacen a un lado, te discriminan porque ya va a empezar esta con sus ideas locas. Ay, yo no sé. Y me han dicho muchísimas cosas que por respeto no las repito, pero que me denigran, ¿no? Como si yo hubiera sido lo peor o me hubieran tratado muy mal. Hubo casos, y bueno, creo que todas lo hemos vivido, donde nos tratan mal por el simple hecho de ser mujeres, donde nos ven menos porque somos mujeres. Pero el feminismo bien entendido es esa parte que tenemos de transversalizar, de cruzar todas las áreas de nuestra vida. La educación, la filosofía, la economía, todo. ¿Por qué? Porque es reconocernos como personas y que todos, hombres, mujeres, personas de la comunidad LGTBQ y más, todas somos personas y todas valemos. Y todas tenemos capacidades, tenemos errores, claro, somos seres humanos, pero
estoy luchando por eso. Mi área siempre ha sido la educativa y quizá no incidí lo suficiente, ¿no? Porque no tenía esta experiencia que ahora tengo. Pero en lo que voy caminando por la vida, a quien me encuentro, le digo, ¿no? Tú vales, sobre todo a las mujeres. Tú vales, no permitas, valórate. Pero valórate tú, no estés buscando la mirada de aprobación, porque nunca vas a encontrar toda la aprobación que necesites. Pero valórate tú, vete tú al espejo y a pesar de lo que te digan, reconócete, ¿no? Entonces, ha sido difícil, claro que ha sido difícil, pero también ha sido muy reconfortante cuando alguien me habla o me encuentra en la calle y me dice, ¡ay, Ana! ¿Te acuerdas cuando me comentaste esto? Pues ahora he hecho esto. Y creo que hay muchas mujeres que me lo han dicho, ¿no? Y entonces, pues, eso me llena de satisfacción. ¿En qué momento llega el feminismo a tu vida? Porque veo en tu currículum que eres una maestra de preescolar, o sea, tu primer, digamos, aprendizaje académico es como maestra de preescolar. Sí, estuve la mejor carrera, siempre lo diré. Creo que sin tener claro lo que era ser feminista, pero sí luchaba, por ejemplo, con muchas ideas y muchas cosas que teníamos en educación preescolar, como por ejemplo algo, me acuerdo, yo tuve la oportunidad de fundar con otras compañeras el Jardín de Niños de Jesús del Monte, una comunidad aquí muy cercana, de Morelia, hace 40 y tantos años. Y me acuerdo que las batitas que les pedíamos a las mamás para los peques eran de un modelo para niños y de un modelo para las niñas. Una vez un niño no llevó su batita y había colgada una batita de niña y ¿tú se la pusiste? Pues yo se la quise poner, que no me lo permitió. No, lloró, pateó, se tiró al piso además y se salió corriendo el niño y no teníamos barda en el jardín, entonces salió y se fue a su casa y ahí voy yo corriendo atrás del niño, ¿no? Porque se sintió sumamente ofendido porque la maestra le había puesto una bata de vieja, no de niña, de vieja. Entonces vino el papá, bueno, lo regresé al jardín y ya le dije que no le ponía la bata, pero me acuerdo de eso y me marcó mucho porque dije, ¿por qué se pone un niño así? Claro. Un niño de 4 o 5 añitos, porque le voy a poner una bata que tenía Olancito, que era la bata de las niñas, ¿no? Vino el papá, me dijo, hasta de lo que me iba a morir, que yo que creía que era su hijo y que por qué, y que su hijo era niño y él tenía que ser muy niño, ¿no? No usó la palabra macho, afortunadamente, pero si es un hombre, es un niño, ¿por qué le pone? Y yo, no tiene nada de malo, ¿no? A partir de ahí, entonces, empecé a comentar, ¿por qué no hacemos una sola batita, indistintamente de si es niño o niña, ¿no? Es detalles como esos. Y poco a poco fui dándome cuenta de que había muchas situaciones donde, otra cosa, por ejemplo, en otra comunidad, las mujeres no se bañaban. Y yo duro y dale, porque báñense, señora, y es importante, y para que mire que también los peques estén bañados y demás. Y me di cuenta que no se bañaban porque los hombres iban a trabajar a otro lado. Y cuando regresaban, tenían que encontrar a las mujeres sucias, porque si se habían bañado, significaba que habían... Coqueteando con otros. O trataban de ocultar algo que habían hecho, ¿no? Eso a mí me molestó muchísimo, muchísimo. Tuve muchas pláticas con los papás, explicándoles, ¿no? Con los papás. Bien entendido el papá, no mamás, papás. Los reuní un domingo, me fui a la comunidad para hablar con ellos y decirles que qué les pasaba, ¿no? Pues me dijeron que era la manera de tener seguras a sus mujeres. Eso también me molestó mucho porque pues la mujer es un objeto propiedad de... Claro. No. Fueron muchísimas situaciones que ya cuando me di cuenta, ya empecé a estudiar el feminismo, los derechos de las mujeres y demás, pues me di cuenta que es un sistema que es añejísimo, que estamos acostumbradísimas a ello y que las mismas mujeres lo respetaban o lo respetamos o lo respetan, ¿no? Yo ya no, pero lo respetan, ¿no? Eso es impresionante porque somos parte del modelo, ¿no? Somos parte del modelo. Y bueno, ayer escuchaba un podcast que hicieron ustedes hace unos días y decían,
no somos culpables, no, porque así crecimos, pero sí somos responsables cuando nos damos cuenta y no cambiamos. Por supuesto. ¿No? Entonces esa parte es la que necesitamos cambiar. Fíjate. Ya tomé conciencia, ya soy responsable, pues Claro. hacer la lucha por cambiar, ¿no? Ani, es que es importante lo que dices, porque cuando dices ya tome conciencia, a veces el conocimiento que adquieres de algo no tiene nada que ver con el cambio. O sea, es un conocimiento que adquieres y lo traes en la mente y sabes que aprendiste algo nuevo, pero llevarlo a la práctica, cambiar hábitos, desaprender tantas cosas no es algo fácil. No. Habrá muchas mujeres que dicen, no, pues yo ya conozco de feminismo, yo ya sé, pero en su vida real, a lo mejor nosotras hemos caído también en algún momento en alguna situación que creemos que ya la superamos y volvemos a caer en esto, ¿no? Porque fue una formación desde chiquitas, desde pequeñas, ¿no? Sí, Entonces, claro. Desde el vientre materno. desde el vientre Nos materno, enseñan efectivamente. cómo entender el mundo. Claro. Entonces, Ujú. desaprender esa forma de entender el mundo es... No, es muy complicado, complejo. es muy complicado porque No además, sé si lo logremos. yo creo que sí, Ana, y estamos en Espero que en ese pronto proceso, pero arreglemos algo. a veces aunque tengas tú también toda la intención y la voluntad, el mismo contexto te vuelve a vuelve a empujar y te colocar. vuelve a colocar y te vuelve a decir, aquí es tu lugar, ¿no? Y de repente nosotros inconscientemente lo volvemos a asumir, el rol de madre. Yo creo que es muy difícil de dejar, a pesar de que los hijos ya estén grandes y que uno tenga en la mente ya otra idea, no es fácil cambiarlo, ¿no? Entonces es un proceso que va muy lento, pero que sí está dando resultados. Claro, En ese sentido, no sé si pueda comentar algo, todo lo que quieras. gracias, que tiene que ver con ese rol de madre. Hace unos años mi hija quería ir a estudiar a la Ciudad de México. Yo tenía Pánico. pánico por un lado, mucha emoción porque decía, sí, ella puede y puede salir de aquí y hacer algo, ¿no? Esa parte de sí puede. Claro. Me estaba iniciando en esto del feminismo, del estudio como tal, pero al mismo tiempo decía, es una chica, hija de familia, que ahora me choca esa frase, pero bueno, Ajá. es una chica, hija de familia a la que siempre he llevado y traído su papá o yo, o anda aquí, pero en Morelia, una ciudad que antes era más segura y demás. Entonces, esa parte me daba mucho miedo, porque dudaba de su capacidad de ser, de su ponerse autonomía. las pilas, de su autonomía Me consta. y me acuerdo que lo comenté con Rosalba y yo estaba muy preocupada por eso y me dijo, a ver, o sea, ¿no confías en tu hija? Y yo, no, sí, pero es que le puede pasar y puede esto y puede aquello. Pero tú le educaste, tú sabes de lo que es capaz, reconócela. Esa frase me sangoloteó horrible, ¿no? Me movió muchísimo y dije, tengo que reconocer de lo que es capaz mi hija. Y creerle y valorarla y... Claro. Porque Va si para hubiera allá. sido tu hijo, creo que no hubieras No. tenido el mismo conflicto, ¿verdad? Porque era No. hijo varón y creemos que el hijo varón puede sobresalir más donde sea elementos. y la mujer no, y a veces tampoco es real, ¿no? Que por ser varón pueda sobresalir, ¿no? Sí. Pero lo Pero hizo. fue muy fuerte, ¿no? Y bueno, siempre se lo he dicho a mi hija, ¿no? Qué bueno que perdí ese miedo y te tuve la confianza. Porque muchas veces ni nosotras mismas nos tenemos confianza y dudamos, ¿podré, no podré? Ay, sí, pero, y sí, y no, pues es, y sí puedo, y verlo de manera positiva, ¿no? Pues a lo mejor me equivoco, pues sí, pero si me equivoco, ¿qué voy a aprender de eso que me equivoqué? Si se equivoca mi hija, ¿qué va a aprender? Y bueno, eso la va a hacer más fuerte y no debilitarnos como crecimos, ¿no? Con la Claro. idea de que si te pasa algo, te pego y te va peor. Entonces mejor no me arriesgo porque seguramente me va a ir peor. Entonces me arriesgo y si no lo logro, pues a lo mejor aprendo algo y la siguiente vez me va mejor, ¿no? Entonces esa parte creo que es sumamente importante, reconocernos, valorarnos y pues creérnosla, ¿no? Claro, claro, confiar, decías tú, confiar en que el espacio público también es nuestro. Y Claro. que es nuestro en la medida en que podamos apropiarnos de él. Exactamente.
que es complejo en este momento por lo que mencionas, porque hay niveles de inseguridad muy fuertes que también vale la pena tenerlos ahí Presente. como muy claro, presentes, ¿no? Que sobre eso nos movemos, pero que pues es importante que las hijas caminen. Claro. Y que caminen también de manera horizontal. Otra de las frases que recuerdo de esta lectura que al ratito platicamos un poquito es que también entre mujeres tenemos que valorar a nuestras madres y ver las traiciones que aprendimos con ellas para poder generar vínculos con otras mujeres. Sí, y creo que eso es muy, muy importante porque es algo que nos guardamos. La maternidad también está tan estereotipada que toda es buena, que es romántica, es romántica, es una cosa hermosa, es un sueño maravilloso. Pero además que nuestras madres lo son, y no es así. Claro. O sea, estamos permeadas en este modelo patriarcal, en donde en este mundo que se aprendió a ser mujer, hay determinadas formas de entenderlo. Claro. Y en ese sentido, pues así nos la vamos llevando, ¿no? Y no quiere decir que no haya traiciones, que no haya violencia, sobre todo. Claro. Simbólica, física, a veces verbal, ¿no? Y a veces mucho más profundas, ¿no? Pero no las dialogamos porque es nuestra madre. Y porque es una relación que nos va haciendo personas, ¿no? Sí, pero en esa formación también del aprendizaje de nuestras madres y que a veces nos las transmitieron y que nosotros traicionamos un poco las que somos medio ovejas negras, ¿no? Y que nos salimos del carril, traicionamos esa educación, pero era lo más común. ¿Ya atendiste a tu marido? Y yo decía, ¿ya lo atendí de qué? O sea, sírvele de comer, o sea, pero si ya es parte de la familia, él sabe dónde están los platos y se puede ir a servir él, que se siente integrado. Pero era una obligatoriedad que siguiéramos esa formación, ¿verdad? Ese patrón de... Y así como ese, muchas cosas más, ¿no? Pero es que es lo mismo, ¿no? Si eres una buena mujer, eres capaz de atender al mundo entero. Claro. Y sobre todo si el mundo es masculino, tú eres una buena mujer, sí atiendes a tu padre, a tus hermanos, a tu marido, al primo, al cuñado, en masculino, ¿sí? Ay, qué buena mujer es. Si tienes tu casa muy limpia, eres una buena mujer. Estás cumpliendo con el rol que te han dicho, ¿no? Si a la niña le gustan los cochecitos, ay, algo tiene esta niña, ¿no? Si le gustan las muñecas y pide una cunita y la cobijita y el jueguito de té, ay, qué linda niña, va a ser una gran mamá. Yo hace unos días alguien me dijo así de su nieta y yo, bueno, no, pero es que es esa parte sí que yo quisiera hablarlo y gritarlo y soy bastante sin filtro, me dicen aquí las amigas, ¿verdad? Dilo más tierno, pero digo, es que ya no se vale tanta ternura, ¿no? Claro. Porque las cosas tienen que cambiar, porque si siguen creciendo las niñas en el 2024 con esas ideas de que vale la niña o es buena niña la que juega con los muñequitos y está todo el día cuidando a su muñeca y pues eso ya tiene que cambiar, claro, de verdad tiene que cambiar, sí. Para eso está el Día Internacional de la Mujer, de la Ciencia y de la Investigación. Ya no nada más de las niñas. Sí, claro. Pero ¿qué pasa? Viene el 8 de marzo. ¿Y cuántos mensajitos nos mandan con que ¡Feliz Día de la Mujer, amiga! No es... Y desde 3 días antes empezamos a mandar, no se festeja, se conmemora, es el aniversario de la muerte de muchas mujeres que lucharon por sus derechos y todo nuestro rollo, y sale, no, pero tú eres una gran mujer, felicidades, amiga. Y es donde... No, funcionarios que llegan con mañanitas, eventos culturales, funcionarias que siguen asumiendo un rol, ¿no? Ay, sí. Como de regalar flores o recordarte lo importante que eres como mujer, ¿no? Y no es que no lo seas, pero no desde ese momento. Pero no desde ese momento. No, y no es el momento para festejar. No festejar. Sí, no se podrá festejar también los logros y el que seamos mujeres y todo. A mí en una ocasión me invitaron a dar un discurso, una plática en esa fecha. Y curiosamente dentro de lo que yo iba a decir, iniciaba diciendo que no era un día de festejo, que no era día de rosas, ni de chocolates, ni de no sé qué.
pero justamente antes de empezar yo a hablar, cuando me presentaron, empezaron a entregar rosas y chocolates a los presentes y dije, pues con la pena, pero mi discurso va dirigido así y yo sé que no me van a volver a invitar, pero lo dije, o sea, no estamos celebrando nada, estamos conmemorando tristemente una lucha que fue apagada, la vida de muchas personas y así, ¿no? Pero cuando la gente no lo quiere captar así o ver, pues te siguen felicitando como si... Y aparte después ya salió el Día del Hombre también y así sucesivamente. Como otras festividades. Como otras festividades. En materia de educación, Anita, ¿tú cómo ves todo este proceso? ¿Tú crees que hemos avanzado? Siendo docente, ¿cómo ves a las maestras en la actualidad? ¿Crees que, bueno, ahora en Michoacán ya se tiene una política incluso transversal para ir incorporando la perspectiva de género? No digo el feminismo, sino la perspectiva de género. Y bueno, hay que reconocer que hay avances, pero ¿tú cómo la ves? ¿Crees que este proceso va cambiando, lo va haciendo muy poco? ¿Vamos como en el discurso simulando? ¿O tú cómo sientes como maestra? Tuve la oportunidad bueno, yo ahorita ya soy jubilada de Secretaría de Educación en el Estado. Tuve la oportunidad de trabajar 11, 12 años en la instancia donde formábamos docentes. Me asignaron porque, como peleé por ella, la comisión o el trabajo de trabajar convivencia escolar. Y yo le cambié el nombre al programa y puse Programa Estatal de Convivencia Escolar con Perspectiva de Género. En primera me decían que era un título muy largo, que para qué y qué era eso, ¿no? Que se iba a empezar con mis mariconadas. Palabras dichas por muchísimos docentes, hombres sobre todo, y mujeres que decían, ay, es que... Ahí viene otra vez la maestra. Ahí viene otra vez, ¿Qué ¿no? necesidad hay de meter esos temas? ¿Qué necesidad? Pero que en el tú a tú, cuando platicas con otra mujer, indudablemente que ha vivido algún tipo de violencia. Claro. En Secretaría de Educación se viven todos los tipos de violencias que se puedan imaginar. Porque somos mujeres, porque estamos trabajando con compañeros, porque estamos con padres y madres de familia, porque no logramos entender que el director o la directora quieren tener los libros ahí muy bonitos para que no se maltraten. Muchas situaciones. Pero bueno, en este programa, afortunadamente, la persona que era mi director, después de mucho tiempo, y me va a escuchar aquí, y va a decir, ay, Anita, pero bueno, lo voy a invitar a que escuche este podcast. Me costó mucho trabajo convencerlo de lo importante que era. Me acuerdo que me decía, es que no metas tanto, nada más derechos humanos, nada más convivencia, nada más que no hagan bullying. Pero ¿cuál es el origen del bullying? ¿Cuál es el origen de ese acoso escolar de niños sobre niñas? O de niñas con otras niñas, o de niñas con niños. Nos metemos todos en ese recipiente, ¿no? Porque la violencia es de todos contra todos y contra todas. Entonces, él tuvo la oportunidad de ir a la UNAM, escuchó a una maestra y me dijo, ya te entendí. Entonces, puertas abiertas. Fueron 10 años, eso sí, de lucha constante en las zonas indígenas de Michoacán, en todo el estado. Tuvimos la oportunidad de hacer muchas conferencias, muchos talleres, donde salían convencidas, sobre todo las maestras, los maestros no tanto, pero las maestras de que sí tenemos que cambiar y vamos a hacer, y se dio seguimiento. Pero de pronto llegó alguien que dijo, vamos a cambiar esto no tiene por qué ser así, vamos a respetar los derechos humanos, las convenciones, porque obviamente yo me fundamentaba en tantas convenciones internacionales a las que debemos hacerle caso porque México las ha firmado. Claro. Y decía, no, es que eso pasa en Italia, en Francia, o Aquí no, en la ONU. Pero México pertenece a la ONU. Y luego, no, que nos vamos a salir de la ONU. Todas estas cosas de mala información, de falta de conocimiento, de exceso, perdón que lo diga, pero exceso de ignorancia, de qué es lo que necesitamos como país. Y se vino todo abajo. Nombraron a personas a cargo que
pues es que la maestra viene vestida así, pues cómo no quiere que le faltemos al respeto. O pues es que cámbienle el nombre a la niña. Me acuerdo que llegó un abogado a hacerse cargo del programa, abogado, y le llevaron una queja, pusieron los padres de una niña que se llamaba Penélope, pusieron una queja de que le hacían bullying a la niña. Porque Sí. se llamaba Penélope. Ajá, no, porque le decían pene. De cariño, ya ves que el chiquito es importante, el diminutivo, entonces le decían pene. Y en lugar de hacer algo, la niña estaba súper afligida, ya no quería ir a la escuela porque alguien dijo, alguien se rió y entonces todos la cogieron de botana, ¿no? Llega la señora a decir, necesito que haga algo a la escuela. Señora, haga un juicio y le cambian el nombre a la niña. Es mejor para que dejen de decirle así. Nos da risa. No, Pero me es una cosa muy seria. Me da risa porque yo me apellido Barajas y de niña a los 6 años, los chicos me querían molestar diciendo, ay, viene Ana Naipes, ¿no? Y, Sí, ellos y entonces depende cómo lo tomes, ¿no? Pero estás hablando acá de genitales masculinos, ¿no? Claro. Sí. Que son innombrables. Y no, además, además, su sí. nombre como debe de ser, porque bueno, hay claro. miles de No, formas bueno. de decirlo, ¿no? La cosita. Que aquí podríamos llenar la sala nomás de todo lo que te De todo. dijeron en tu periodo como maestra, ¿no? Sí, pero la situación es cómo estoy al frente de algo que quiero modificar y doy esas soluciones tan simplistas. Claro. Cuando yo hablé con este señor, simple y llanamente le dije, oye, por favor, estudia un poquito, ubícate un poquito. ¿Cómo le pides eso a la mamá que le cambie el nombre a la niña? ¿No? Mejor hagan algo, sensibilicen a los docentes y a los niños que respeten el nombre de la niña, llámese Sí, que como se llama, llame, ¿no? claro. Porque son cosas muy serias que han llevado al suicidio a niños y a Claro, niñas, ¿no? por supuesto O a que no sí. querer regresar a la escuela, Claro. porque se sienten sumamente ofendidos y tienen razón, ¿no? Sí, sí, también. Voy a tirar aquí, perdón. No, entonces son situaciones muy serias que creo que debemos de cambiar. Claro, que están vinculadas entonces a estos dos, digamos, aspectos, ¿no? Por un lado, una condición de género que sigue permeada y que, como bien dices, puedes ir convenciendo a las maestras, sin embargo, ellas van a un sistema que todavía es mucho más complejo, que todavía es muy vertical y que todavía está asignado a personas que les falta bastante asumir que el mundo cambió, porque luego de repente decimos, hay que darles talleres de género, pero bien lo dices, o sea, tú hablaste de una década trabajando estos temas al interior de las escuelas y aún así hay muy pocos cambios. Entonces creo que ese proceso es más complejo que solamente identificar, ¿no? Los cambios que se pueden ir dando en la escuela, ¿no? Y perder el miedo, porque muchas maestras, hablo en femenino específicamente, tienen miedo a romper eso. Porque ¿qué va a pasar? La va a agarrar contra nosotras. Me va a poner castigos, me va a dejar el peor salón. En lugar de confrontar de alguna manera, no de... Sí, no de una manera no guerrida ni peleando, nada, argumentando. no, pero ¿sí? argumentando. Si esto le pasara a tu hija, ¿qué sentirías tú, papá, maestro? ¿Qué sentirías si esto que le está pasando a esta niña le pasara a tu hija? Y ahí ya siendo empáticos, poniéndose en los zapatos de la otra persona, no, pues sí me sentiría mal, ¿no? Entonces, ¿por qué permites que le sigan dañando a esa persona, ¿no? Eso creo que nos falta mucho, el ser empáticos, el pensar cómo me sentiría yo en esa situación. Claro, colocándote en los zapatos de la otra, pero también creo, Ana Rosa, que, bueno, de repente por eso digo, hay mucha simulación, claro. porque por un lado hay una propuesta de política pública que garantiza los derechos de las niñas y los niños, pero también de las maestras. Claro. Y en ese sentido no se acaba como de abordar como tal, porque no importa, ahora que te decía como maestra de preescolar, porque hace unos meses dimos un taller con
40 maestras de preescolar. Y yo la verdad no había dado un taller con puras maestras de preescolar, o sea, sino de diferentes niveles escolares, perdón. Y entonces me llamó mucho la atención cómo se ven ellas, cómo se sientan en el aula, ¿no? Me llamaba mucho la atención que se iban a poner en grupitos de grupo, como se sientan los chiquitos. Entonces yo les decía, nos vamos a dividir en grupos y y sí, y todas iban, agarraban su mesita y se ponían en redondito, ¿no? Desde corporalmente este aspecto asumen todo eso, hasta empezaron a cuestionarse entre ellas cómo se apoyan. Cuando una maestra tiene 20 niños y además a lo mejor hay un niño con características especiales, que no tuvo opción de ir a educación especial y que lo están integrando al aula. ¿Cómo nos vemos? Porque ellas mencionaban que todavía hay un protocolo de vestimenta para las maestras, que si bien es cierto no se aplica, está institucionalizado como tal. Maestras de escuelas de preescolar, oficiales. Así es. Entonces, en donde cuando tú lo ves, es un protocolo totalmente estereotipado, totalmente violatorio a cualquier persona que vaya a trabajar, pero que hoy, bueno, en el 2023 todavía está institucionalizado, decían ellas. Se lo decimos aquí para que nadie se entere, pero, o sea, si tienes tatuajes, si tienes el pelo muy corto, si, o sea, confundes a los niños porque no eres varón, o sea, etcétera, ¿no? Por decir algunas de las cosas que mencionaban, ¿no? Pero veo cómo la escuela, siendo una institución tan importante para modificar estas formas, para realmente ir erradicando la violencia contra las mujeres, pues todavía está muy alejada de ello. ¿Tú qué opinas, Ana? Muchísimo. Pues sí. Muchísimo, muy alejada, porque nos quejamos, vamos, y lo digo como exeducadora, nos quejábamos, pero es muy difícil salir, porque la competencia, hay un libro de Marta Lamas de Mujeres Juntas, que cuando lo leí dije, sí es cierto, desde pequeñitas nos enseñan a ponernos el moñito, la cosita, para que seas la más bonita de las niñas. Y crecimos con eso. Quiero verme la más bonita que... Y estamos en competencia en lugar de aprender a vernos de manera horizontal. Y no importa si tú tienes el pelo lacio y yo tengo el pelo chino y tú lo tienes largo y yo lo tengo corto. Cada quien tiene su belleza y vales con tu pelo largo, con mi pelo chino, con tu pelo corto. Vamos, no estamos en competencia por quién es la más bonita. Y si hay alguien más bonita, en lugar de tirarle, enséñame a maquillarme, o enséñame cómo te haces los chinos, o enséñame algo, ¿no? Ser amigas, no amigas en el sentido, no, ser sororas. Ser sororas, porque muchas veces no tienes por qué ser amiga, porque la amistad es algo que surge, ¿no? No la buscas, esa es mi idea, ¿no? La amistad es algo que se forma y que tienen que involucrarse muchas cosas, pero sí ser sorora, así sea con la señora que va pasando por ahí, nunca la vas a volver a ver. Es una mujer, apóyala, siempre. Esa parte yo creo que si todas nos apoyáramos, ya ganaríamos muchísimo. Claro que sí. Sí, yo había preparado algo que podamos seguir dialogando sobre la amistad entre mujeres, ¿no? Y retomé un texto del 2015 de Edna Gaviola y Margarita Pisano, dos feministas chilenas, y ella dice: la amistad, me parece, se construye con un pie en lo privado y el corazón, y el otro en lo público, político, de pensar juntas con todo lo que esta dimensión conlleva de valores y de responsabilidades sociales y humanas. Pero a propósito de lo que mencionas, ¿no? Podemos tener amistades que no necesariamente solamente sean las del café, sino son complicidades para ir modificando estas formas de discriminación y de desigualdad que todavía hay en determinados espacios, como puede ser la escuela. Cómo podemos seguir trabajando con las maestras para que este proceso pues sea totalmente diferente. Y la única forma es a partir del reconocimiento, a partir de saber que las relaciones entre personas están permeadas por diferentes poderes y que si nosotras no los cuestionamos, no los analizamos, no podemos plantear niveles horizontales en estos procesos, ¿no? Entonces creo que
bien importante el trabajo tuyo, Ana Rosa, nos da mucho gusto tenerte hoy en la cabina. Gracias. Y pues ojalá no sea la última vez para seguir dialogando, ¿no? Sobre lo que implica ser feminista, pero estar en la docencia, estar en educación básica, que todavía creo que falta mucho por hacer, falta mucho por reconocernos, falta mucho por trabajar con las maestras, ¿no? Y no solamente en Morelia, sino en todo el estado, creo, y en todo el país y en todo el mundo, porque además es una de las profesiones tan importantes para la vida, Ana, y la formación de los seres humanos del mundo, ¿no? Es que fíjate que es una de las instituciones que sostienen el patriarcado para empezar. Así es. Sí, primero la familia, después la escuela, luego la iglesia, luego los medios de comunicación, pero en la escuela es básico, y si los maestros y las maestras no cambian esa perspectiva y entran de lleno a la cuestión de la transversalidad de género y entender que es un cambio necesario, pues va a seguir siendo una institución que sostiene un patriarcado. Entonces, ojalá que se llegue a ese convencimiento. Ojalá. ¿Cómo cerrarías, Ana Rosa? ¿Cómo cerraría? Pues invitando a quien nos escucha, mujeres y hombres, a tomar conciencia de cómo podemos vivir mejor. A las mujeres, de qué nos toca hacer, qué nos toca cambiar, pero cambiar, vamos, no es fácil cambiarlo de la noche a la mañana, pero sí poco a poco ir tomando conciencia. Esto que dije en contra de esa mujer que está ahí, ¿está bien? ¿Me sirve a mí de algo? ¿Le sirve a ella de algo? ¿O al contrario, estoy ayudando a destruir a otra mujer como yo? ¿No? Y a los hombres, pues también hacerles conscientes de eso, porque es muy fácil cosificar a la mujer, están acostumbradísimos a ello, y yo los cuestiono mucho, ¿no? Ay, qué bonito comentario, ¿eh? Y se quedan así, ¿qué ganas con eso? Es de vacilada, es una broma. Pues, ¿qué pasaría si nosotras le hiciéramos a ustedes bromas como las que ustedes hacen a costa nuestra, ¿no? No, bueno, entonces no hagas. El ser más empáticos, el ser más sensibles a la sensibilidad y a la subjetividad de las otras personas, porque no todos tenemos las mismas fortalezas. A muchas personas, hombres o mujeres, les cuesta mucho trabajo valorarse, y si aunado a eso los estamos atacando, pues es peor, ¿no? Entonces, creo que podríamos cambiar muchísimo en la sociedad en general si somos más empáticas, más empáticos, más sororos, más solidarios en general, ¿no? Pues muchas gracias, Ana Rosa. No sé tú, Rosalba, ¿con qué? Pues yo cierro con la inquietud de que sí tenemos que continuar esto, porque yo creo que ese pilar básico que sostiene un sistema que conocemos como patriarcado es importante que cambie, ¿no? Y habrá que encontrar estrategias o formas o alianzas y lograr eso, porque el cambio pues fundamentalmente es en la familia primero y luego en la escuela. ¿Verdad? Sí, ciertamente. Pues muchas gracias. Al contrario. Anita, aquí abierto el micrófono para cuando quieras venir a seguir dialogando sobre, vuelvo a repetir, esto tan importante como la docencia. Y bueno, con toda tu experiencia creo que valdría mucho la pena que otras mujeres te escuchen, te conozcan, y bueno, pues creo que por hoy hemos dialogado como rico con Anita, y esperemos que pronto nos vuelva a visitar. Claro que sí, con mucho gusto. Mil gracias por la invitación. Gracias. Estén muy bien. Muchas gracias. Sí, pues esto fue Mujeres Fuera del Sistema. Muchas gracias. Gracias.